Hola compañeros, ¿cómo están? Soy Andrés Felipe Muñoz. En esta oportunidad les vengo a explicar sobre la historia de los centros de datos de los años 40 y 60. Listo. Eh, el origen de los centros de datos. El origen de los primeros centros de datos fue en los años 40 y 50. La computadora Manchester Small Scale Experimental Machine en 1948 medía 5.16 metros de largo y 2.33 metros de alto. Pesaba alrededor de 1 tonelada y consumía 3.500 voltios. El ENIAC en 1946, que se concibió para realizar cálculos de tiro, ocupaba una superficie de unos 67 metros cuadrados, pesaba alrededor de 27 toneladas, consumía 160 kilovatios y era capaz de elevar la temperatura de la sala en la que se encontraba hasta alcanzar unos insoportables 50 grados. La Harvard Mark en 1944, una de las primeras computadoras que aún se conserva, era un mastodonte de hierro que realizaba entre 3 y 5 cálculos por segundo y requería un espacio de 15.5 metros de largo, 2.40 metros de alto y 60 centímetros de anchura. Esta computadora, construida por IBM y un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, pesaba 5 toneladas y encerraba en sus chasis 800 kilómetros de cable, 3 millones de conexiones, 760.000 ruedas y relés y alrededor de 1400 interruptores rotatorios de 10 posiciones que servían para visualizar los valores numéricos de los cálculos. O sea, pues que en esos tiempos de los 40 los computadores no son como ahora, que son muy pequeños y no pesan nada, a comparación de unos monstruos de hierro que nomás por hacer 3 o 5 cálculos eran grandísimos y la temperatura era inmensa, o sea, es insoportable, como lo dice pues acá en la escritura, y además pues se necesitaba un espacio grandísimo para poder colocar un equipo de esos, cierto. O sea, el origen de los centros de datos fue en los años 40 y 50. En esos 10 años, algunos países como Estados Unidos, México, Finlandia, Filadelfia, empezaron pues con estos centros de datos a colocarlos para poder hacer cálculos para la optimización en optimización de datos en sus empresas, ¿cierto? ¿Cómo estaban formados los centros de datos en los años 40 y 60? En los primeros años de la computación, los centros de datos estaban formados prácticamente por una sola gran computadora. Una imagen que seguramente nos resulte familiar y hayamos visto en documentos históricos, fotografías de los años 50 y 60, seguramente en alguna que otra película de la época. De hecho, los primeros computadores comerciales también ocupaban un espacio similar y sistemas como el IBM 701, el IBM 650, el primer computador fabricado en serie por IBM en el año 1953, o el IBM 7090 en 1958, que fueron algunos de los computadores comerciales que entraron en el mundo de las empresas de los años 50. Ocupaban prácticamente una habitación completa entre el computador principal, la consola de operación o los distintos periféricos que complementaban al sistema. O sea, en esos años, como las computadoras eran tan grandes como hoy, que en una habitación se pueden colocar, pues depende de la habitación, se pueden colocar de 5 a 10 racks. Cada rack va pues el networking, todo lo de redes, en otro rack van los servidores y cada servidor puede hacer infinidad de cosas, o sea, infinidad de procesos, o sea, la optimización que hay en estos momentos es demasiada, mientras que en esa época solamente un computador hacía 3 o 4 o 5 procesos para poder procesar los datos de la empresa. Entonces yo me imagino en ese tiempo que la empresa
tenga varios, que necesite tener 10 procesos o 20 procesos, yo me imaginaría pues que la empresa debería ser demasiado grande para poder tener 5 o 6 computadoras de esas tan gigantes. Pues entonces, o sea, la idea pues de esto es que hemos evolucionado bastante en los años 40, de los años 40 hasta hoy. ¿Cierto? En los datos, pues algunos datos curiosos de la época de los años 40 y 50 que encontré. Los datos que hemos visto de estos primeros centros de datos nos hacen una idea de cómo eran estas primeras computadoras y cómo a lo largo del tiempo ha evolucionado la tecnología tanto en capacidad de proceso como en consolidación de las infraestructuras. Estos primeros años aún nos dejan algunos datos y anécdotas curiosas que vale la pena conocer para ver con perspectiva el gran salto cuantitativo que hemos dado hasta llegar al cloud computing y la flexibilidad de los centros de datos actuales. Como lo dije anteriormente, pues que que estos últimos 60 años la tecnología ha evolucionado un 1000%. O sea, pasamos de un computador grandísimo a pasar a un computador demasiado pequeño y lo más importante es que ese computador pequeño te puede hacer muchos procesos a la vez y así la empresa se vuelve más productiva. Entonces, pues eso es como la gran diferencia pues de la gran evolución que hemos tenido. El otro anécdota, el pico de consumo eléctrico del ENIAC con sus 160 kilovatios era enorme para el suministro de la época y a veces la computadora en funcionamiento era capaz de provocar cortes de suministro en la ciudad de Filadelfia. O sea que esos equipos de cómputo en esos tiempos, pues imagínense que jalaban tanta energía que las ciudades se podían quedar sin luz. Cambio en estos momentos, un computador gasta muy poquito. Entonces mire la evolución que hemos tenido en los últimos 60 años de la tecnología. Otro dato curioso pues que me gusta es, siguiendo con este computador, su tamaño era, o sea, siguiendo pues con los computadores del ENIAC, su tamaño era tan grande y el sistema era tan complejo que cuando el ejército de los Estados Unidos decidió llevarse el sistema al campo de pruebas de artillería de Aberdeen, se necesitaron alrededor de 9 meses para realizar el traslado y su posterior puesta en servicio. Un dato especial curioso si lo comparamos con la flexibilidad en la que podemos realizar un traslado de centro de datos sin apenas pérdida de un servicio. O sea que pues que mire todo ese tiempo para hacer un traslado de un computador de un lado a otro se demoraba 9 meses, ahora se demora sin mucho una semana, sin mucho. En conclusión, pues, en estos últimos 60 años, tanto computadores como centro de datos han avanzado mucho y nada tienen que ver con estas computadoras históricas y estos primeros años de gestión de infraestructura TIC. Sin embargo, vale la pena conocer esta historia para mirar al data center como una perspectiva distinta. O sea, yo aprendí mucho, consulté estos centros de datos y pues me sorprendí mucho porque en 60 años la tecnología ha avanzado muy rápido. O sea, de pasar de tener un computador grandísimo, pesado, con las dificultades de traslado, ahora tener un portátil con mejores especificaciones que te puede hacer muchos procesos al tiempo. O sea, mire pues que la tecnología vas volando y pues compañeros, espero pues que les haya gustado la presentación de mi consulta. Si tienen alguna pregunta o algo me lo escriben en el foro que con gusto será atendido. Hasta luego.